Hola, buenas tardes. Bueno, este pequeño video es para acompañar, hace una breve explicación del tema de articulaciones en base a la información que recibieron ustedes por Google School, yo sé el apunte y también una presentación en PowerPoint. ¿Qué sería fundamental que tengan en cuenta al estudiar este tema? Primero, ¿qué son las articulaciones? Nosotros hemos visto anteriormente los huesos del esqueleto, su ubicación, los tipos, si son cortos, planos, largos. Bien, las articulaciones son la unión que se establece entre dos o más huesos próximos entre sí. Y en esa unión pueden o no participar partes blandas. Esto es lo primero a tener en cuenta, que es el concepto. ¿Qué es una articulación? En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo las podemos clasificar. No todas las articulaciones, no todas las uniones entre los huesos son iguales. Y hay distintas formas de clasificarlas. La que hemos elegido nosotros es teniendo en cuenta la movilidad. Según este criterio tenemos tres tipos de articulaciones. Las articulaciones, en primer lugar, tienen ustedes acá en el apunte, las inmóviles o sin artrosis. Estas articulaciones también suelen llamarse suturas. Se caracterizan porque los huesos que participan no tienen movilidad entre sí, suelen participar huesos planos y suelen estar soldados. El ejemplo más característico de este tipo de articulaciones las encontramos en la cabeza, donde el único hueso que está dotado de movilidad es el maxilar inferior. El resto de los huesos, tanto del cráneo como de la cara, están unidos, soldados, carecen de movilidad, formando una especie de macizo óseo, cuya principal función va a ser la protección de órganos delicados. ¿Cómo nombramos a las articulaciones? Generalmente las nombramos teniendo en cuenta los huesos que participan. Por ejemplo, si los huesos son el parietal y el occipital, la articulación suele denominarse parieto-occipital, como sería este el caso. Otro tipo de articulación, por ejemplo, es la que se establece entre el hueso frontal y el hueso parietal, la articulación frontoparietal. O la que se puede dar entre los huesos propios de la nariz o nasales entre sí. La forma de unirse de los huesos puede adquirir distintos aspectos, ¿sí? Por eso algunas se llaman dentadas, por ejemplo. Pero eso no es necesario que ustedes lo conozcan. Sí necesito que sepan qué es una articulación inmóvil, qué tipos de huesos suelen participar y saber ejemplos y saber por qué es inmóvil, ¿sí? Tiene lógica pensar que los huesos de la cabeza no necesitan estar dotados de movilidad porque su función en este caso es la protección. En segundo lugar, tenemos las articulaciones semimóviles o anfiartrosis. Estas están dotadas de poca movilidad, es decir, de una movilidad reducida, y los ejemplos característicos son las vértebras entre sí, teniendo en cuenta las vértebras libres, que son las cervicales, dorsales y lumbares, no así las sacras y coxígeas, que ya sabemos que están soldadas, formando piezas únicas, que son el hueso sacro y el hueso coxis. Y el otro ejemplo que tenemos de semimóvil, por ejemplo, es la de los huesos coxales entre sí. Bien, vemos acá en la imagen, acá tenemos los huesos coxales a la derecha, eran los huesos que forman parte de la cadera, huesos planos,
que estaban formados, cada uno de ellos, por tres huesos que se sueldan para formar una sola pieza, que son el ilion, el isquion y el pubis. Ambos coxales se unen por la parte anterior, entonces a nivel del pubis, como se observa acá en la imagen. Bien, a la izquierda vemos dos vértebras de una vista lateral. Podemos ver que las vértebras entonces se unen entre sí y entre ellas aparece un elemento que es el menisco o disco intervertebral. Este elemento permite amortiguar y evitar el choque entre los huesos cuando se producen los movimientos. También tenemos un menisco en color celeste entre los pubis en la articulación de los coxales entre sí. Acá en las articulaciones semimóviles aparecen una serie de elementos que no estaban en las articulaciones sin artrosis. Todas las articulaciones van a tener en común algunas cosas, que son las superficies óseas articulares. ¿Qué serían las superficies óseas articulares? Es la parte del hueso que participa en la articulación. Y también un cartílago articular que va a cubrir esa superficie ósea y la va a proteger, disminuyendo el rozamiento y de esa manera evitando el desgaste. En este caso, en las articulaciones semimóviles, aparece entonces el menisco, que es este disco fibrocartilaginoso que, como les decía, se interpone entre las superficies óseas articulares y permite amortiguar, hacer más leve el impacto entre ellas cuando se produce un movimiento. Y además tenemos ligamentos de unión. Estos ligamentos, ustedes habrán escuchado hablar de ellos, son como cordones muy resistentes que tienen como función mantener los huesos unidos entre sí y evitar que se salgan de su lugar cuando se produce un movimiento. Bien, el tercer tipo son las articulaciones móviles o diartrosis. Estas son las que están dotadas de más movilidad. Dentro de las diartrosis, que son la mayor parte de las articulaciones de nuestro cuerpo, hay diferentes tipos. No todas son iguales ni todas pueden hacer los mismos movimientos. En cuanto a elementos, seguimos teniendo, como toda articulación, superficie ósea articular, es decir, la parte del hueso que participa en la articulación, cubierta por un cartílago articular que lo protege. También puede o no haber menisco, no todas lo poseen, y el menisco en este caso puede adoptar distintas formas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, perforado o con forma de media luna, como en el caso de los meniscos de la rodilla. Este menisco, si está presente, va a estar entre las superficies articulares, ¿sí? Y no solo cumple una función amortiguadora, sino además a veces de igualar, porque a veces las superficies articulares pueden tener formas que no sean complementarias. Entonces sirve para igualar entonces esas superficies, ¿sí? Adaptándose una con la otra. Tenemos también ligamentos, pueden aparecer otro tipo de ligamentos, pero lo importante es la función, ¿sí? Obviamente que al estar dotada de mayor movilidad, también necesitamos participación de más ligamentos que puedan entonces mantener los huesos en su lugar y evitar que se corran, que se salgan cuando se produce el movimiento. Y algo importante es que aparece acá una membrana que se llama sinovial, que produce un líquido del mismo nombre. Este líquido tiene como función lubricar, facilitar el desplazamiento
durante el movimiento. Bien, ¿dónde se ubica este líquido? Se ubica en una cavidad que se llama cavidad articular, que es el espacio comprendido entre los huesos y o sea, entre las superficies articulares. Acá vemos algunos ejemplos de diartrosis, como la rodilla, el codo y la cadera, y tienen señalados los elementos que hemos estado nombrando. Tomamos, por ejemplo, la articulación de la cadera. Tenemos acá, por un lado, el coxal, por otro lado, el fémur. Y vemos en color celeste el cartílago articular, cubriendo la superficie articular, la parte del hueso que está participando en la articulación. Tenemos en lila el ligamento periférico que envuelve la articulación, también se llama cápsula. En la cara interna de esta cápsula, la membrana sinovial en color rojo, cuyas células producen el líquido sinovial que va a estar alojado entonces en la cavidad articular, ese espacio que queda entre las superficies articulares. Y todos estos elementos constituyen entonces la articulación de la cadera. Como les decía, no todas las articulaciones pueden realizar todos los movimientos. El movimiento que es común a todas las diartrosis y anfiartrosis es el deslizamiento. Y después tenemos otros tipos de movimientos que pueden estar o no presentes en ambas. ¿Qué sería importante de los movimientos? Que ustedes sepan en qué consiste cada uno y que puedan identificarlos, sobre todo en su día a día, en qué momentos o en qué acciones los utilizamos. Los utilizamos todo el tiempo en realidad. Fíjense acá en las imágenes, tenemos ejemplificados distintos movimientos. Por ejemplo, con la columna podemos realizar lateralidad cuando nos inclinamos a un lado o a otro, rotación cuando giramos el tronco hacia la derecha o hacia la izquierda, flexionamos cuando nos agachamos, extendemos cuando nos estiramos. Con los miembros, por ejemplo, podemos separarlos del plano del medio del cuerpo, ese movimiento se llama abducción, o acercarlos. En el caso de la aducción, también podemos hacer flexión y extensión. Pronación y supinación es un movimiento típico del antebrazo y la mano que permite poner la mano, la palma hacia arriba o hacia abajo. Podemos hacer rotación con los miembros, también con la cabeza cuando miramos a un lado u otro. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle. Y la circunducción, que lo podemos hacer con los miembros superiores e inferiores, describiendo un círculo. Y también podemos hacer circunducción con la cabeza cuando dibujamos un círculo con ella. Bien, esto sería entonces, resumiendo, lo que ustedes tienen que saber de articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? ¿Qué tipos tenemos? Saber los ejemplos y de los movimientos, conocer los movimientos articulares, en qué consiste cada uno y saber qué partes o segmentos del cuerpo son capaces de realizarlo.